Bueno, yo creo que ha sido hecho suficiente énfasis en las Escrituras, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, entremos en materia. ¿Cuáles son los objetivos de estudiar escatología bíblica? ¿Por qué se vuelve importante estudiar escatología bíblica? Vamos a leer unos textos de Mateo y vamos a ir poco a poco desglosándolos y mirando por qué el Señor Jesucristo se tomó la molestia de decir esas palabras que la consignaron en 3 distintos de los evangelios y cuáles son las coherencias, bueno, todo es coherente, las coincidencias más bien, las coincidencias y las diferencias que hay en las exposiciones de esos evangelistas frente a las palabras de Jesús. Pero hoy lo vamos a mirar, o en esta charla lo vamos a mirar desde el punto de vista de la importancia de la escatología bíblica. Si nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, los versículos 3 al 5, ¿qué nos dicen? Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los discípulos le hicieron ahí al Señor 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Estaban hablando del templo y de los edificios y de que iba a ser destruido. Bueno, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Digamos que le hicieron 3 preguntas al Señor allí. Lo primero que el Señor Jesucristo contesta: mirad que nadie os engañe. ¿Será que el Señor quería enfatizar algo? Yo creo que el Señor quería enfatizar algo. Y es que el contexto de ese primer pasaje de Mateo 24 es el contexto del tiempo del fin. Cuando lo escudriñemos desde otro ángulo lo vamos a ver. Porque el Señor les está diciendo que va a pasar esto, pero aún no es el fin. Va a pasar esto otro, pero aún no es el fin. Y luego les dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces sí va a venir el fin. O sea, el Señor estaba hablándoles del tiempo del fin, de lo que se llama el fin del siglo, ¿ok? De lo que la Escritura habla del fin del siglo, no del fin del mundo. O sea, hay que tener una diferencia entre el fin del siglo y el fin del mundo, porque el fin del siglo es el fin como de una dispensación, o sea, es el fin, digámoslo así, hasta que el Señor Jesucristo es manifestado en la tierra. El fin del mundo va a venir cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, o sea, después del milenio. Ahí es el fin del mundo. Pero el fin del siglo es cuando se acaba la dispensación que tenemos actualmente hasta que el Señor Jesucristo viene y se manifiesta en nosotros. Entonces, mirad que nadie os engañe. Miremos eso. Lo que quiere decir el Señor en el contexto del tiempo del fin, que es lo que se está mencionando en esos versículos, es que va a haber muchísimo engaño. Mucho engaño. O sea, va a ser la característica número 1 del tiempo del fin, el engaño. ¿Y el engaño manifestado de qué forma? De todas las formas posibles que ustedes se imaginen. De Satanás disfrazado como ángel de luz, de engaño a través de todo. Recordemos que el apóstol Pablo no en vano les decía en una de sus cartas: vosotros sabéis que el mundo entero está bajo el maligno, ¿cierto? Si el mundo entero está bajo el maligno, pues no esperemos que esté bajo el benigno, ¿sí? Está bajo el maligno y así ha estado desde entonces. El mundo entero está bajo el maligno, entonces el maligno engaña. Una vez el Señor Jesús le dijo a sus 70 discípulos: sed pues astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Os envío como ovejas en medio de lobos, ¿sí? O sea, sean astutos. El Señor Jesucristo nunca le dijo a su iglesia que fueran ingenuos, ¿sí? Les dijo que fueran mansos, como se dice en el argot popular, pero no mensos, ¿cierto? O sea, mansos pero astutos. No se dejen engañar. Cuando uno lee lo que dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Pues sí, digamos que
Hay muchos, por ejemplo, en la tierra de Israel o entre los judíos dispersos que se adjudicaron ser el Mesías. Creo que hay como 160 registros históricos de personas que se hicieron pasar por el Mesías y realmente nunca les funcionó su acepción. En la actualidad también hay sectas pseudocristianas en las que su líder o pastor o como se quiera llamar dice que es Jesús que ya volvió, ¿cierto? Inclusive hay una secta muy grande que creo que tuvo su origen en China o tiene su origen en China que se llama la famosa Iglesia del Dios Todopoderoso, ¿cierto? En que ellos dicen que Jesucristo ya volvió y que reescribió la Biblia. Entonces ellos tienen ya otra Biblia, porque Jesús ya volvió, está reinando y ya mandó archivar la anterior y ahora tiene otra. Imagínense usted, ¿ya? O sea, hay de todo, pero eso es para un cristiano que tenga una buena experiencia con el Señor, en cierta forma es fácil de reconocer, ¿cierto? Que esos son falsos cristos o no, falsos mesías, eso es fácil de reconocer, pero es que hay otros falsos cristos más difíciles de reconocer, porque recordemos que falso Cristo también quiere decir en lugar de Cristo. Falsos salvadores, no necesariamente salvadores del alma, falsos salvadores de cosas terrenales. Falsos mesías son personas que prometen soluciones y cosas, una por acá, otra por allá. Esos son más engañosos aún, y esos han engañado a la iglesia. Y la iglesia ha lamentablemente seguido a esos falsos salvadores, falsos maestros, que son más difíciles de reconocer. Mucho más sofisticado el engaño en ese punto. De tal manera que nuestro aferro a la palabra tiene que ser de tal magnitud que eso no nos engañe, porque el Señor Jesucristo lo anunció. Mirad que nadie os engañe. Hay otros falsos cristos o falsos salvadores, ¿sí? Que eso los vamos a ver después, que en este momento se están manifestando en el mundo y también en la iglesia. Y la iglesia está cayendo en eso. Eso es lo grave. Falsos cristos, y a muchos engañarán. O sea, si el Señor le está advirtiendo eso a sus discípulos, es porque la iglesia estaba en riesgo de caer en eso, o de lo contrario el Señor no se hubiera tomado el tiempo de advertírselo a su iglesia. Porque si los falsos maestros o profetas o falsos cristos o pseudocristos, etcétera, fueran simplemente para el mundo, el Señor no hubiera advertido eso a su iglesia. Entonces tenemos que ver que la palabra nos está advirtiendo a nosotros y nosotros tenemos riesgo de caer en eso, ¿correcto? Entonces el engaño es una cosa muy compleja, demasiado compleja. De pronto en el resto del desarrollo de las charlas vamos a ver qué tan complejo se ha vuelto ese engaño. Hermano Ramiro, por favor, si sigue leyendo el siguiente versículo, número 6. Leeré 6, 7 y 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, el Señor está diciendo unas señales. ¿Para qué dice esas señales? ¿Cuál es el objetivo de decirlas? Pues para que su iglesia reconozca las señales y sepa que va a pasar esto, guerras, rumores de guerras. Pues sí, digamos que guerras alguien podría decir que ha habido toda la vida. De hecho, hay unos críticos que dicen que la historia de la humanidad solo tiene 25 años en que no hubo guerras, de resto ha habido guerras toda la vida, ¿sí? Entonces alguien diría, bueno, entonces ¿por qué eso es una señal si ha habido guerras toda la vida? Bueno, porque cuando las guerras y los rumores de guerras se acrecientan y se vuelven demasiado intensos, es una señal, ¿cierto?, de que nos estamos acercando a esto que el Señor allí anunció. Pero Él dice, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, nos estamos aproximando, pero todavía no es. Luego da otra aproximación. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Sí, eso ha pasado. Y por ejemplo, las dos guerras mundiales fueron un ejemplo clásico de eso. Nación contra nación, reino contra reino, ¿cierto? Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares.
también. En el siglo XX se dice que han ocurrido este tipo de catástrofes con una intensidad mucho mayor que en el resto de la historia. De tal manera que si eso ha pasado en el siglo XX y obviamente estamos en el XXI, pues esta señal nos está indicando que sí nos estamos aproximando al tiempo del fin, ¿cierto? Es una señal que el Señor dio. Y dice que todo esto será principio de dolores. Luego sigue, leamos del 9 al 13. 24, del 9 al 13 de Mateo, correcto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dice ahí, entonces, fíjese a qué contexto está hablando. Del tiempo del fin. De la aproximación al tiempo del fin. ¿De acuerdo? Y luego lo enlaza con la preposición entonces. Eso significa contemporaneidad, ¿cierto? Significa que pertenece al mismo espacio de tiempo del cual está hablando antes. Eso es lo que significa la palabra entonces. ¿Qué viene después del principio de dolores? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Y qué sigue? Ahí no para. Muchos tropezarán entonces, otra vez entonces, o sea, estamos hablando de unos eventos que son contemporáneos, ¿sí? Contemporáneos y que son del tiempo del fin. Lo vamos a aclarar en las siguientes charlas, pero esta descripción que está diciendo Mateo 24 en estos versículos no se refiere al tiempo de la iglesia primitiva. No se refiere a la destrucción de Jerusalén. Ya la vamos a ver por qué. Se refiere a cosas que están ligadas a la contemporaneidad del tiempo del fin, ¿ya? Entonces, eso es una palabra muy importante, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos, muchos tropezarán, o sea, va a empezar un tropiezo cuando empiece esa tribulación. Muchos van a tropezar, se van a entregar unos a otros, o sea, se va a formar una descomposición tremenda dentro de la misma iglesia del Señor. Unos van a acusar a los otros, ¿ok? Unos a otros se van a aborrecer. Fíjense en eso. Yo quiero que fíjense ustedes el panorama que está descrito en estos versículos. Y luego dice que muchos falsos profetas se van a levantar como para rematar, ¿sí? Eso va a ser acompañado de falsos profetas que van a engañar a muchos. Luego dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo ven ustedes ese panorama cuando esté todo descompuesto, unos entregándose a los otros, la iglesia en persecución, un derrumbe de los principios bíblicos totalmente, falsos profetas engañando a todo el mundo, la maldad multiplicada en su más fina expresión y sin embargo, ¿a dónde nos vamos a refugiar? En la Escritura, hermanos. ¿Ya? La palabra del Señor tiene que ser eterna en nuestros corazones, porque es que esto dice que va a venir, y va a venir así como lo está diciendo allí, ¿ya? Viene persecución, viene descomposición, viene apostasía, ahora lo vamos a ver en otras charlas, viene todo eso. ¿Cómo enfrentamos eso? Con una cantidad de falsos profetas, y muy posiblemente, como lo dice después en el versículo 24, que no está ahí en el contexto, pero lo puedes leer si quieres o lo leo yo. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuese posible a uno de los escogidos. ¿Cómo enfrenta usted a una persona que haga un milagro delante suyo y se cumpla el milagro? Estilo Janes y Jambres, o sea, si ustedes se acuerdan, eran los dos hechiceros del faraón que hicieron que dos varas también se convirtieran en culebras. Y lo hicieron ahí de frente a Moisés, se lo hicieron al frente, como lo desafiaron. Bueno, miren, también lo hacemos aquí, ¿sí? ¿Qué haría usted cuando esté en persecución? Muy posiblemente su familia lo entregó, se lo están aborreciendo,
hay una cantidad de maestros diciendo un montón de cosas y fuera de eso hacen señales y prodigios. ¿Usted les va a creer? ¿O va a estar firme en la palabra de Dios? Esa es la gran pregunta, hermano, porque es que ese es el contexto que está allí. Por eso el Señor se tomó el trabajo de advertirlo. Y por eso es que esto se vuelve importante para nuestras vidas. Por eso es que no es simplemente una doctrina de relleno. No, toma importancia porque el Señor dio instrucciones precisas de cómo se van a desarrollar esos hechos y cómo se está cuajando todo esto. De hecho, nosotros ya vemos en el mundo una sombra ya grande de persecución global contra la iglesia. ¿A través de qué? A través de todas estas, empecemos por lo más sencillo, todas las leyes antinaturales, antifamilia, etcétera, las leyes de asesinatos de menores, de infantes, de personas adultas, de todo el que se quiera matar, entonces lo ayudan a que se mate, todo eso. Y muy posiblemente no, ya sabemos que están cocinando en la ONU un proyecto para criminalizar a las personas que se opongan a ese tipo de actos y de leyes, para declararlo crimen contra la humanidad, crimen contra los derechos humanos al que se oponga a esos tipos de leyes. Eso ya es la sombra inicial de una persecución abierta, pero eso apenas es la punta del iceberg, viene mucho más, mucho más. Entonces, el Señor se tomó el trabajo y la molestia de decirlo, porque lo vamos a aclarar en otras charlas con muchas más escrituras para que no se crea que simplemente es algo sacado del sombrero. Lo que pasa es que no se puede decir todo en la misma exposición. Pero esto está en el contexto del tiempo del fin. Todo está en el contexto del tiempo del fin. Jesús se lo advirtió a su iglesia sí va a pasar persecución. ¿Sí? Y tenemos que prepararnos para enfrentarla como la forma como el Señor nos lo dijo. Finalmente, el versículo 14, ¿qué dice, hermano Ramiro? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ese es el momento en que viene el fin. Si nosotros queremos, como decíamos al principio, que los profetas escudriñaron la cronología, ¿sí? ¿En qué tiempo indicaba que vendría el Mesías? Por ejemplo, una cronología casi que perfecta es el libro de Daniel, la profecía de las 70 semanas, le está diciendo prácticamente casi que la fecha en que iba a aparecer Jesús por primera vez a Daniel. Le dijeron en la semana 69, ¿correcto? Entonces, esa cronología los profetas la investigaron para definir y descubrir en qué momento y qué persona era el Mesías que tenía que venir. De igual manera nosotros podemos escudriñar por las Escrituras la cronología del tiempo, del momento, del fin. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando haya una predicación universal del Evangelio. O sea, en lo más negro de la persecución y de la gran tribulación, se tiene que levantar un pueblo que va a predicar el Evangelio del reino. Fíjense que ahí dice este Evangelio del reino. ¿Por qué dice el Evangelio del reino? Porque lamentablemente muchos evangelios que se predican no están exaltando el reino de Dios, sino que son evangelios falsos o amañados, dirigidos a otro tipo de intereses, pero no al establecimiento del reino de Dios, ¿sí? El evangelio del reino muy posiblemente va a ser acompañado con juicio, porque es el anuncio al mundo de que ya viene el establecimiento del reino justo del Mesías. Así como en su momento el evangelio que se predicó fue el evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados, que también hacía parte del reino de Dios. Ahora viene la otra parte del reino de Dios, que es el juicio a las naciones, el juicio a los impíos y el establecimiento de la justicia perdurable, como lo dice el libro de Daniel. Entonces, ese elemento, esa señal de la predicación del Evangelio nos pone ya en el contexto de que va a llegar el fin. Entonces, cuando eso esté pasando y lo veamos de esa manera, ya podemos saber que ahora sí es el momento en el cual, en cualquier momento, el Señor se aparece. ¿Correcto? Bueno, miremos, por ejemplo, Mateo 24, del 32 al 33. Creo que es el último versículo de esta charla. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas,
sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Conoced. Eso es un imperativo, ¿cierto? Es un mandamiento. Conoced. O sea, el Señor está mandando a su iglesia a que conozca. Piénselo así. De pronto suena un poco redundante lo que estoy diciendo, pero es que no le hemos hecho a esto el quite por muchos años y no nos hemos interesado en conocer. ¿Sí? Una escritura dice que mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento, ¿verdad? Y aquí el Señor nos está exhortando a conocer. Nos dice, ustedes saben que cuando el verano está cerca y brotan las hojas de una higuera, cuando brotan las hojas es porque el verano está cerca. De igual forma, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que está cerca y a las puertas. O sea que es importante conocer. Entonces, ser ignorante y decir, eso a mí no me interesa porque no me va a quitar mi salvación. Eso es atrevido decirlo, porque es que el Señor mandó que conociéramos. Es un imperativo. Entonces no podemos simplemente pasar desapercibidos por el tema y decir que eso a mí no me toca o no me interesa. No, llegó el momento en que el Señor está diciéndole a su pueblo, despiértese y conozca las señales, ahí están. Léalas, escudriñe, mire el orden de los hechos, la cronología de los mismos y prepárese, porque esto está cerca y a las puertas. Finalizamos, primer módulo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, amado hermano Santiago. Sorpresivamente el Señor va permitiendo que todo se acople en forma perfecta, de acuerdo con el programa que nos gusta, que las cosas se den en el orden preestablecido, en la medida de las posibilidades. Comenzamos media hora más tarde y en este momento entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Debemos estar iniciando el próximo módulo entre 8 y 8 y 15. Tenemos un espacio también de break. Si hay preguntas, por favor, nuestra amada hermana Zulma, que está paradita, levanta la mano para que te vean, exactamente. Va a pasar a recoger las preguntas escritas y las cuales serán respondidas con todo amor por parte de Santiago. Entonces, vamos trayendo las preguntas, Zulma, y después vas para ir ganando tiempo y después vas recogiendo. Gracias, Zulma amada, muy amable. Linda pregunta. Amado hermano, preguntan, ¿estamos en principio de dolores? Bueno, digamos que como para emular de pronto, guardando las debidas distancias y proporciones, lo que el Señor contestaba, tú lo has dicho. Sí, estamos en principio de dolores. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice, ¿no? Todo esto es principio de dolores. Todavía no estamos en lo fino de la tribulación. No. Estamos en principio de dolores, efectivamente. Amén. Perfecto. Pregunta importante también. ¿Qué significa la palabra escatología? ¿Qué significa escatología? Escatología es el estudio, es la teología de los últimos tiempos, básicamente, del final de los tiempos. Eso se puede resumir la palabra escatología. Y yo la complementaría para mayor profundidad. ¿Solamente existe la escatología bíblica o existe otro tipo de escatologías para que haya un poco más de conocimiento? Esa es una pregunta mía complementaria. Bueno, pues digamos que la escatología debería ser solamente bíblica, ¿no? Pero existe especulación, lamentablemente. Esta pregunta es muy importante, importantísima para el siguiente módulo. De todos modos la voy a hacer para que la preparemos para el siguiente módulo, que ahí se va a responder. ¿Estaremos en la tribulación el pueblo de Dios? Porque me han dicho que en la gran tribulación no va a estar la iglesia. Esa pregunta se responde. Se responde después, pero precisamente por eso estamos empeñados en estudiar esto
bíblicamente. ¿Ok? Porque como ha sido motivo de especulación teológica inclusive, el tema de la cronología del famoso rapto, que no me gusta esa palabra porque no está en la Biblia, pero digamos que del momento en que la iglesia tiene la experiencia del arrebatamiento, entonces lo que más se especula es que la iglesia no va a pasar por ninguna tribulación, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos que tiene este curso, y por eso le dedicamos 2 módulos a estudiar la venida del Hijo del Hombre, es precisamente para poder voltear esa doctrina por todas partes y poder revisarla a la luz de las Escrituras, a ver cómo es la movida. Entonces, esa se la vamos a contestar mañana, Dios mediante, en la charla sobre la venida del Hijo del Hombre. Muchas gracias por este primer módulo que hemos escuchado de ti, amado hermano. Gracias. Amén.